Gracias, María Giles. Nuestro saludo fraternal a todos, incluso si los que acompañan ahí por YouTube. Y si queréis poner las preguntas antes, no hay problema. Después las contemplamos, porque para que no os olvidéis, de repente estamos hablando algo, les surge una pregunta, pongan por ahí, ¿no? ¿Está bien? Yo no veré las preguntas, salvo después que ya esté un poco más adelantado en el tema, pero ya podéis poner, ¿está bien? Vamos a tratar de la cuestión de la mediunidad y la moral de los mediums, que es un tema que nos toca a todos directamente, aun cuando la persona diga así, yo no soy medium. De hecho, todos tenemos la posibilidad del contacto con los espíritus y esto ocurre, aunque sea durante el sueño, cuando nos desprendemos del cuerpo físico y estamos en la realidad espiritual, trabamos contacto con los espíritus, aunque también no recordemos cuando despertamos. Pero esto ocurre y eventualmente tenemos algún recuerdo, lo que llamamos sueño, y a veces incluso comentamos con alguien, me pasó que me encontré con tal familiar esta noche que me dijo no sé qué, tal, estás actuando como medium porque has tenido un contacto con un espíritu y ahora estás narrando esto a alguien, estás pasando el mensaje. Así que muchas veces recibimos pensamientos que pensamos que son nuestros, influencias espirituales de los espíritus que participan de las conversaciones que tenemos, de los propios pensamientos interiores y de los sentimientos que cultivamos y que están todo el tiempo con nosotros, unos y otros, conforme a las afinidades que sienten con nosotros. Así que esto no vale solamente para el medio ostensible. Quería hoy que tuviéramos esta idea de la presencia espiritual en nuestro diario vivir. Y de cómo es que nosotros convivimos muchas veces con ellos e incluso atendemos a lo que nos dicen y no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. Así que al espiritista se le pide buscar ter uma consciência mais ampla desta realidade e conforme o planeta está evolucionando, nós também estamos avançando e já André Luiz comentava sobre o assunto, que é ele, em los estudos que hizo em la realidade espiritual, as orientações que recebeu, então se registrou que muita gente está evolucionando em el planeta está dando este passo com o desenvolvimento de esto que alguns chamam el sexto sentido, que em realidade é a mediunidade, é a capacidade de perceber a realidade espiritual. E que isto se vai intensificar cada vez mais. Pero lo primero que nós percebimos são os espíritos que estão a nosso alrededor. Nós não vamos sentir a presença de um espírito que esté lejos, lo vamos sentir primeiro dos que estão mais cercanos nossos. E ele comenta que os que se estão mais cercanos nossos normalmente são as pessoas que han desencarnado. Familiares, pessoas amigas, companheiros de trabalho, ou outras pessoas comuns que a vezes não conhecemos, pero que nos veem na calle, les gusta estar com nós e nos acompanha dentro de nossa casa, nosso hogar e tal, e estão aí com nós. Então, lo primeiro que vamos percebendo com este desenvolvimento desta faculdade é o plano espiritual que está a nosso alrededor. E este plano espiritual é similar a lo que nós temos aqui encarnados, pero com uma diferença. Aí não se pode esconder, não se pode apresentar de uma forma que não se é de hecho. Así que en esta realidad cercana a nuestra espiritual, los espíritus, ellos son lo que son y unos se ven como son los otros. Así que ellos saben lo que estamos pensando, lo que queremos hacer, lo que sentimos, lo que hablamos, aun cuando pensamos que estamos hablando en secreto con una persona, ellos están escuchando. Y entonces es un mundo de intercambio de aquilo que produzimos. E necessitamos perguntar-nos, que é o que eu produzo todos os dias? Que tipo de pensamentos cultivo? Que sentimentos eu tenho durante
el día? ¿Cómo es que yo trato las cuestiones espirituales en mi vida? Si es que las considero, ¿de qué forma las considero? Porque estoy cercado por una nube de testimonios, como ha dicho Pablo, y estos testimonios me conocen profundamente, más que yo mismo muchas veces. Así que la cuestión de la moral, ella tiene todo que ver con lo que produce este intercambio entre nosotros y esta realidad espiritual. Porque nadie cambia por simplesmente desencarnar o dejar el cuerpo de carne. Todos siguen igualito. Así que esta relación entre nosotros y los espíritus se da por una cuestión de afinidad, pero también por una afinidad de gustos, de intereses, de lo que nosotros consideramos importante para nosotros y que ellos también consideran. Pero hay un otro elemento que es el elemento de la sintonía. Yo establezco sintonía conforme lo que vibro. Nosotros todos sabemos que es la sintonía, ¿verdad? Cuando estamos sintonizados en un cierto canal de la televisión o de la radio, estamos ahí recibiendo informaciones, vibraciones, energías que entran por la tele, por la radio. Y esto ocurre también en la relación entre nosotros. Nosotros nos sintonizamos. Ahora mismo estamos todos sintonizados, no importa la distancia en que estemos, a depender de la concentración de cada uno. En este momento estamos todos ligados unos a otros por vibraciones sutiles que viajan distancias enormes en cuestiones de a la velocidad del pensamiento, que es una velocidad la mayor del universo, mayor do que la velocidad de la luz, que es la velocidad más grande que conocemos en el campo material, pero en el campo de la realidad espiritual, la velocidad del pensamiento es la mayor que existe. Así que nuestros pensamientos viajan más rápido que la luz y llegan. Yo miro a José Luis ahora, pienso en José Luis ahora y mi pensamiento está ahí con él. Es como si yo estuviera a su lado en este mismo momento. Y esto ocurre mucho más veces de lo que pensamos. Cuando sentimos la ausencia de alguien, nos proyectamos. André Luis hace la descripción de esta situación. Entonces somos visitados por los pensamientos de las personas que nos quieren bien y también de aquellos que no nos quieren bien. Y muy especialmente esos que no saben lo que están haciendo, vibran mal para nosotros. Si no estamos en una buena sintonía, recibimos sus vibraciones negativas y entramos en esta sintonía. Y esto también atrae a los espíritus que vibran en la misma faja. Y establecemos una red de comunicación que puede ser en el campo positivo o en el campo negativo, a depender de lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, cabe a cada uno de nosotros, y ahí sería a los medios, pero como ya hemos visto, todos los somos, entonces cabe a cada uno de nosotros el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo de perfeccionarse moralmente para mejorar las cualidades de las compañías con las cuales mantenemos afinidad y sintonía. Bueno, lógico, como hemos ya comprendido el fenómeno, la comunicación de los espíritus con nosotros y la comunicación de nosotros unos con otros es algo que independe de la moral. Porque vamos comunicarnos de todas formas. La facultad de comunicación en sí, ella no depende de condiciones morales, depende de cuestión de sintonía y afinidad. De esto depende. Ahora sí, necesitamos comprender, ¿no?, que, de hecho, la moral va a intervenir en la calidad del intercambio que vamos a establecer. Esta es la gran ventaja que el espiritismo nos da al explicar esto. Vamos ver entonces
más ou menos como va funcionando esto, ¿no? Preguntamos, dentro de esto que estamos hablando, ¿son los espíritus simples juguetes en las manos de los espíritus? ¿Son los médiums, perdón, simples juguetes en las manos de los espíritus? ¿Será? Bueno, a algunos les gusta. Les gusta que los espíritus, ahí sienten que no tienen responsabilidad, pero esto es una equivocación. Y otros no consiguen huir de la influencia, ya por el hábito y por haberse acostumbrado. Cuando el espíritu se aleja, la persona siente la ausencia, siente un vacío y vuelve el obsesor. Porque la persona ya se acostumbró tanto que se siente cómoda con la presencia de este ser. Bueno, pero entonces, ¿qué pueden hacer los médiums y qué podemos hacer nosotros, todos, porque todos somos médiums, para evitar las obsesiones? ¿Qué podemos hacer para garantizar que vamos a tener la presencia de buenas compañías espirituales? Bueno, vamos a ver en el libro de los médiuns, el capítulo 20, cómo se da la cuestión del desarrollo de la mediunidad y cómo vamos lidiar con esto en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces Kardec dice así, si existe la mediunidad en la persona, ella es medium siempre, en toda parte, y no solo cuando va al centro espírita. ¿No? Esto es la conclusión que llegamos de la lectura de este capítulo 20 del libro de los medios. Porque ahí dice que el medium, si es medium todo el tiempo. Aquí hay una cuestión que necesitamos comprender, que es importante, ¿eh? Algunos medios podrán preguntar así, pero ¿cómo es que cuando yo voy al centro espírita yo percibo más a los espíritus? De que cuando estoy en casa o estoy en la calle. Porque ahí en el centro espírita hay un ambiente preparado para eso. Porque quando chegamos em um trabalho que é sério, um centro espírita que é sério, a espiritualidade técnica dedicada a preparar o ambiente já han preparado todo para que quando cheguemos o ambiente esteja em condições para dar-se a atividade mediúnica sem interveniência de los espíritos menos adelantados, os espíritos perturbadores. Pero isto se o centro é sério e se nós somos sérios com a tarefa. Porque se não somos, então o centro também é igual a qualquer outro sítio. Estará mal frequentado, como a calle e qualquer outro sítio. Aí que ver a questão de la seriedade, não? Então, en este capítulo 20 del libro de los medios, Allan Kardec também examina a intermitência da mediunidade e o desenvolvimento da mediunidade, não? ¿Qué ocurre? A veces, algunos medios llegan y dicen así, pero no sé qué me pasa. Yo estaba percibiendo los espíritus, incluso actuaba como medio en el centro y de repente se me fue. Puede ser una interrupción temporal. Esta intermitencia es natural en la facultad mediúnica. Es por esto que el medio no puede garantizar que va a provocar o va a ser instrumento de un fenómeno a tal hora de tal día, porque él no sabe. Entonces puede tener la interrupción de la mediunidad o puede ser que el espíritu no venga. Entonces no va a haber comunicación. Así que hay que estar atento a esto y no estar desesperanzado, ¿no? Ya me ocurrió a mí de la facultad mediúnica quedar dormida por un tiempo y después empieza de nuevo a volver y a manifestarse de forma natural, ¿no? Bueno, en este capítulo 20 vamos a entender la diferencia entre el desarrollo de la mediunidad y su educación. A veces el desarrollo ocurre de manera natural y espontánea. De repente la persona empieza a sentir necesidad de escribir, agarra un boli, un papel y sale. Y otros que quieren mucho escribir, agarran el boli, ponen ahí el papel y esperan, y oran, y piden auxilio, y no ocurre nada. Aí, de repente, um dia, empieza a escrever.
Pode ocorrer ou pode vir a não escrever nunca, porque pode não ter compromisso com isso. Então, aunque tuvo a mediunidade em outra encarnação, pode não manifestar-se agora. Bueno, então, o desenvolvimento pode ocorrer de maneira espontânea, a qualquer momento, pode ter trabalho, pode demorar, pode levar certo tempo, pode não ocorrer nunca. Agora, a educação da mediunidade é outra coisa distinta. Há muitos que desenvolvem a mediunidade sem educá-la. A educação da mediunidade conlleva esta necessidade do conhecimento, que Allan Kardec disse que antes de ir à prática, há que conhecer a teoria. Para ter um conhecimento de lo que é possível, lo que não é possível, de que dificuldades se enfrenta com o exercício da mediunidade, quais são os riscos, que se pode fazer em certas circunstâncias. Então, compreender isto é fundamental para, incluso, ahorrar sofrimentos e decepções. Bem? E esta educação só se vai dar com o tempo. Estudo perseverante, meditação sobre o assunto e início de prática mediúnica, um grupo equilibrado com pessoas que estén interessadas em lo mesmo, buscando, de hecho, uma atividade que seja produtiva para nós e para os espíritos necessitados, e eventualmente receber alguma orientação da espiritualidade, porque os buenos espíritos não perdem tempo. Eles vêm comunicar-se eventualmente para dar-nos alguma orientação, porque, de hecho, já temos as orientações que necessitamos, estão todas já escritas. Basta agarrar a codificação, os livros psicografiados por tantos médiums e escritos por tantas pessoas, há tanta orientação que nós nos seguimos e queremos estar recebendo novas orientações de los mentores espirituais. É por isso que quando alguém chegava a Chico e lhe perguntava, Chico, alguma novidade por aí? Ele dizia, sim, meu irmão, sim, temos novidade. A novidade é o Evangelho de Jesus. Porque há mais de 2000 anos que está o Evangelho de Jesus e estamos discutindo se nós aceitamos Jesus ou não dentro do Espiritismo. Para muita gente aún não ha chegado o bom sentido da coisa, sabe? Estão perdendo o tempo como hemos perdido o tempo anteriormente, agora seguem perdendo o tempo, discutindo tonterias da Igreja Católica, que o Espiritismo não é religião, e não sei o quê, e mientras tanto perdemos o tempo. Discutindo uns com outros por tonterias, quando a invitação do Espiritismo é para viver a proposta do amor de uns hacia outros, que foi apresentada por Jesus. Pero eu não posso falar de Jesus para não sei qual país, para qual nacionalidade, porque eles não aceitam. Bueno, então, não se pode tratar do Espiritismo com eles? Sim, porque eu posso falar do fenômeno, mas o fenômeno não é Espiritismo. O fenômeno é patrimônio da humanidade. Se queres tratar do fenômeno sem poner o Espiritismo e sem poner Jesus, então vas a tratar de um fenômeno que é universal, pero não tendrás a luz que o Espiritismo traz sobre o assunto. E para trazer esta luz sobre a mediunidade, o Espiritismo utiliza a moral cristiana. E como quedam os maometanos? Os maometanos quedam como maometanos, qual é o problema? Pero quando os maometanos encontrem a lei divina em sua essência, encontrarão a enseñança de Cristo, porque ele trajo a enseñança essencial da lei divina. Então, não é concorrência. Quem concorrem são os homens, não os espíritos superiores. Não perdem tempo com isso. Pero nós outros sim, não? Então, vamos a ver como é importante a questão moral dentro deste aspecto do fenômeno mediúnico. Porque a moral é que determina as companhias espirituais que estarão com nós. Então, para poder desarrollar, de hecho, nossos potenciais mediúnicos, seamos médiuns ostensibles ou não, é necessário assumir um compromisso com a educação de nós mesmos e, por lo tanto, da faculdade mediúnica, de nossos potenciais espirituais, que vai passar por los estudios.
estudos sérios, dedicados, por el ejercicio de la vigilancia, de estar atentos y aprender a identificar por la vigilancia los pensamientos que son nuestros y los que no son, los sentimientos propios y los sentimientos ajenos, y cultivar la oración para protegernos y como instrumento de auxílio ao semejante. E vamos aprender a meditar, que é fundamental. Em la literatura espírita, nós temos vários exemplos, vários exemplos. Nos acordamos em Los Mensajeros de Acelino, que cobrava por los serviços mediúnicos. Foi alertado, foi chamada a sua atenção, pero ele cobrava. E chegou ao mundo espiritual tremendamente compromissado, porque não havia cumprido com os compromissos assumidos. E em liberação, aí o caso do médium mal assessorado, que dava consultas também, não? E era um obsessor que ele assessorava. E o obsessor hacía conchavos, combinações com outros espíritos, e inspirava al médium conforme as combinações que hacían com os obsessores de la persona que venia a ser consultas. É impressionante, não? Esta situação. E nos recordamos também da situação de Dimas, em Obreiros da Vida Eterna. Os acordais, não? Era uma pessoa muito considerada em la sociedade. Era uma boa pessoa, trabalhador dedicado, espiritista reconhecido, muito discreto em todo, pero desencarnou e seu hogar não estava protegido. Aparece um espírito totalmente desequilibrado, atraído por las conversações de los que estavam aí em el sepelio, que em aquele entonces se hacía el sepelio em casa, não? Hoje em dia já não se hace mais isso. E então, ele estava aí sendo perturbado, o desligamento do corpo não era tranquilo, porque este espírito chegou chamando por ele, ele sentia as repercussões do desequilibrado que venia em sua búsqueda em el momento da desencarnação. É tremendo isso, não? Porque se olvidou de levar o espiritismo para dentro de seu hogar. Ele não ensinou o espiritismo aos filhos, a mulher não participava. Então, bueno, e mi caso, que mi pareja não é espiritista, mis hijos não aceitam, que hago eu? Vamos seguir a orientação do Antigo Testamento. Quando, por intermédio de ti, Deus entra em tu hogar, toda tu família é beneficiada com a presença divina. Assim que se os demais não participam, hagamos nossa parte. Que eles sepam que em tal dia, a tal hora, eu vou estudar o Evangelho. E se querem participar, estão invitados. E se não podem apagar a tela, não podem estar na sala, vou para a minha habitação. E se está a pareja aí e não quer que hagamos na habitação, eu vou ao banho, ao serviço. Me cierro adentro e hago minha leitura, e hago minha oração, e hago lo que tenga que fazer. Ou então, se não posso dentro da casa, salgo a la calle, al pátio, a donde sea. Pero aquele dia, eu vou fazer meu evangelho. Me vão tentar perturbar de todas formas, impedir de ler, de orar, pero eu perseveraré e lo haré. Aunque me chamem de sea lo que sea que queiram chamar. Haré porque tenho consciência de que isto é fundamental para o benefício meu e de minha família. Então, com o tempo, a gente vai acordando porque vai vendo nossos cambios, como melhoramos, como hacemos nossa transformação moral, como nos hacemos mais cooperadores, menos exigentes, menos peleadores. Se não está ocorrendo isto com nós, é porque o espiritismo não está actuando adentro nosso. Decimos que somos espiritistas e seguimos iguais, estamos fazendo uma mala publicidade do espiritismo, porque isto não é espiritismo. O espiritismo, quando de hecho lo entendemos, nos cambia. Não é que ele nos cambia, nós cambiamos com base no que aprendemos dele. Ou com ele, está bem? E temos também vários outros exemplos na literatura.
Y también tenemos algunos ejemplos en nuestra vida práctica, ¿no? Que yo voy a poner uno que, si me permiten, ya algunos deben de haber escuchado, que mi suegra hoy está desencarnada, pero ni siempre la relación con ella fue fácil, ¿no? Era una persona que tenía su idiosincrasia, como todos lo tenemos, y nosotros tenemos las nuestras. Entonces, a veces, las idiosincrasias se encuentran y surgen peleas, dificultades, ¿no? Y ella, después de estar viviendo con nosotros varios años, estábamos en Brasil y dijo que no iba más a vivir con nosotros. Y se fue, se marchó. Fue para la casa de una hermana, ¿no? Y yo le había invitado para vivir con nosotros, sin hablar con mi mujer. En una circunstancia, yo le dije que si ella desistiera de una pelea con la ex-pareja, nosotros la cogeríamos y ella no tendría que preocuparse por todo su resto de reencarnación. Y ella lo aceptó. Después le narré a mi mujer que había hecho eso, ¿no? Pero la convivencia a veces bastante difícil y tal, y ella decidió que se iba, se fue. Y bueno, cuando íbamos a salir de nuevo para el exterior, que ya íbamos a anunciar, yo le dije, tu mamá va a volver, ¿no? A mi mujer. ¿Cómo que va a volver? Va a volver. Ella le encantaba viajar. Cuando sepa que vamos para el exterior, va a volver. Y entonces, como ella tenía la pelea conmigo principalmente y con nuestra hija, combinamos con la hija de que nosotros no íbamos más a aceptar provocaciones y ni provocar a la abuela. Que lo que hiciera ella no importaba, no íbamos a pelear. Que íbamos a cuidar nuestros pensamientos para no pensar mal de ella. Y que íbamos a mantener una relación saludable, porque ella iba a volver. Y entonces la hija lo aceptó. Y cuando fue a anunciar que íbamos a salir, ella volvió. Y entonces volvió y percibió que había una diferencia, ¿no? Bueno, nos fuimos, nos cambiamos de país, llegamos a un sitio complicado, muy volcado para el materialismo, el sitio y tal, ¿no? Para las cosas materiales. Bueno, la cosa fue siguiendo y tal. Y un día, los fenómenos ocurrían dentro de la casa, así, una cosa tremenda, ¿no? Y teníamos una persona que trabajaba con nosotros para auxiliar a cuidar del hijo que es autista y para apoyarnos en las cosas de la casa que habíamos llevado de Brasil con nosotros. Y ella se ponía así a veces un poco asustada con las cosas. Y un día ella y la hija estaban en la cocina y escucharon un barullo en la sala. Y entonces fueron para la sala y la sala tenía una puerta de estos controles que no se abre por afuera, ¿no? No gira, solo gira por adentro. Para abrir por afuera tenía que utilizar la llave. No salvo si la puerta estuviera abierta, pero estaba siempre cerrada, ¿no? Y ellas han visto que de repente empezó a moverse, ¿no? Y la puerta se abrió y no había nadie, ni dentro ni afuera. Y esta persona entonces dijo, vosotros sois uns brujos. Y fue a hacer su valija y se fue, se marchó. Volvió después para recibir el sueldo, pero acompañada por alguien, porque tenía miedo de volver. Bueno, entonces me quedé en una situación tremenda, porque ahí no se podía contratar a nadie para auxiliar. Y yo entonces fui a asumir el papel femenino de la familia, porque Vera trabajaba afuera y yo estaba licenciado de mi trabajo profesional. Entonces, por 2 años y medio, yo cociné para la familia, cuidé de la limpieza de la casa, estas cosas así, con el auxilio, ¿no? De la familia, naturalmente, en sus momentos. Y un día estaba yo, ya había hecho el almuerzo, habíamos comido, yo estaba lavando las cosas ahí. Y de repente me vino un pensamiento así, pero aquella vieja, y cuando vino el pensamiento, pero aquella vieja, yo pensé, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pensando esto? Yo tengo el compromiso de no pensar mal de mi suegra. En este momento que yo estaba pensando esto, sin mirar hacia atrás, yo vi el espíritu que me estaba inspirando para pelear con ella. Ahí yo le dije, mi hermano,
En el pasado puede ser que sí, pero ahora no, ahora estamos con otro compromiso. Y yo no sé si habéis percibido, pero ella está cambiando para mejor. ¿Por qué tú no adhieres aquí a este compromiso nuestro de no pensar mal unos de otros? Y al revés, de hacer el bien unos para otros. Ah, se volvió y se marchó, se fue, ¿no? Desistió. ¿Creéis que él ha desistido? No, él salió bravo, pero volvería a esperar otra oportunidad cuando yo estuviera en vigilante y él, ¡puf! Si yo bajara la guardia, ellos solo desistem después de tiempo, de insistir, de insistir. Quando ven que não logran de forma nenhuma, então se van. Pero normalmente quando não agarra uno, intenta agarrar a outro de la familia para provocar as peleas, as disputas, as coisas. Bueno, hay un caso que todos conocen de Divaldo, del una persecución que duró 40 años de un obsesor que le seguía por todos los lados. Él dijo que incluso en el baño, cuando entraba, ahí estaba él. Todo el tiempo, 40 años persiguiéndolo. Bueno, normalmente tenemos estas influencias por algunas razones. Problemas dejados del pasado. Son deudas que tenemos, compromisos, ellos vienen a cobrar, porque es la oportunidad de la reconciliación, de que nosotros cambiados podamos auxiliarles para que cambien también. Pero puede ocurrir por situaciones circunstanciales de ahora mismo, porque se sienten bien con nosotros, se aproximan. Y si hacemos lo que están sugiriendo, se quedan. Y ahí pasan a obsesarnos, de forma gratuita, sin compromisos otros, por descuido nuestro. Entonces, la cuestión moral aquí es fundamental para evitar este tipo de influencia. Y es fundamental también para los cambios en relación a los compromisos pasados. Porque si estamos dispuestos a cambiar, entonces, estos hermanitos van a persistir hasta que vean que no adelanta. Y entonces, o cambian o se marchan. Tienen que tomar una decisión, ¿no? Bueno, tengo un ejemplo de una situación de estas que ocurren gratuitamente, ¿no? Estaba viviendo en un sitio ahí, habíamos cambiado de casa hacía poco tiempo, ¿no? Y yo fui, era así, por la tarde, ¿sí? Y decidí mirar una película, que quería ver la película, y ya estaba finalizando la película, quando eu percebi que a mi lado estava sentado um espírito que estava vendo a película comigo. Le interessou a película. Então, lo mirei e le dije, ¿te está gustando a película? Ele tomou um susto. Não, ele não esperava que eu le identificara, porque não estão acostumados a ser identificados, não? Se assustou, me mirou e eu le dije, bueno, a película já quase termina, não? Em seguida vamos a hacer um evangelho em el hogar que hacemos todos os dias com nosso hijo. Para dormir-se, estás invitado. Se levantou para salir. Pero llegó a la puerta e não logrou salir. Era tão materializado que havia entrado com um de nós quando abrimos a porta, pero ele não conseguia salir. Tão materializado que era. Le gustou, não, a ideia de ver a película e se quedou por aí. Provavelmente estava acompanhando, não, e entrou para ver como era. E, bueno, a película le interessou. Pero agora o evangelho não le interessava, queria ir-se. E eu lhe dije, mira, é o seguinte, aqui quem entra participa de todo. Has visto a película, agora vas participar do evangelho. A questão é esta, não? Aproveita para aprender algo de útil. Não? A película não era uma mala película, destas violentas, nem nada disso, pero le interessou a película, muito bem. Agora vamos para o evangelho. Contrariadíssimo, tuvo que escuchar a leitura, a oração, os comentários que hicimos e todo, não? E quando terminou, estava e queria ir-se e ia para a porta e não conseguia sair. Então, alguns dirão, pero tu eres um pouco loquito, não? Porque eu fui aí abrir a porta para que fuera. Então, temos que ser coerentes, não? E eu estava vendo o espírito em aquele sofrimento e agora já não havia razões para quedar aí, queria irse, era seu direito. Abrir a porta, incluso porque não queria que seguir aí perturbando-nos, não? E se marchou.
Después estaba yo pensando en el asunto y me di cuenta de una cosa. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá él dicho a los vacíos espirituales que estaban ahí por afuera después? ¿Qué habrá dicho él? Yo pienso que para algunos habrá dicho, cuidado con aquella casa, no entre ahí porque eres obligado a estar ahí para escuchar el evangelio. Entonces, por lo menos algunos probablemente dieran media vuelta para no entrar por ahí, ¿no? Hay estos espíritus vacíos que no están haciendo nada en la realidad espiritual y que acompañan el primero que pasa, acompaña, entra en la casa, participa de las cosas y tal, ¿no? Entonces, por esto la importancia de proteger el hogar. Y voy a narrar la última experiencia que fue, estábamos en esta misma casa y estábamos haciendo la lectura del Evangelio con nuestro hijo y de repente él miró para la puerta de vidrio que tenía una otra entrada en la casa de vidrio, miró y dijo asustado, ¿qué es esto? Ahí mi mujer y yo miramos, no hemos visto nada, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué fue, Daniel? ¿Qué te pasa? Y él entonces se volvió para acá otra vez y dijo así, gracias a Dios. Él no habla la R, ¿no? Gracias a Dios. O sea, el espíritu intentó entrar, se chocó con la protección espiritual y se fue. Se marchó. Desta vez no consiguió entrar. Intentó entrar justamente en la hora que estábamos haciendo la oración. Bien. Entonces, la responsabilidad nuestra es muy grande, siendo medio ostensibles o no. El ejercicio de la voluntad es fundamental. El perfeccionamiento moral también. Y la cualidad de las compañías con las cuales nosotros nos afinamos y con las cuales sintonizamos depende mucho de nuestra voluntad, de aquello que nosotros emitimos como pensamientos y sentimientos. Y vamos a ver que la caída es natural, pero el erguimiento es impositivo de la marcha. Y espíritu alguno puede se permitir al lujo de desistir, sino que seguir intentando de todas las formas posibles la realización de los compromisos liberadores. Está esto en el libro Entre los dos mundos. El fenómeno mediúnico, por lo tanto, es independiente de la moral, pero la moral le brinda una cualidad distintiva para la mediunidad. Vamos entonces a abrir para las preguntas. Muy bien. María Giles, si hay preguntas por ahí. Sí, es que estaba aquí que no me hacía caso de lo del micro. Sí que hay varias preguntas, Carlos. Bueno, fantástico. Y los ejemplos muy buenos. Y el que no pudo salir tuvo que escuchar el Evangelio. Eso me ha gustado. Bueno, vamos allá. Porque está muy activo YouTube. Últimamente está genial. Vamos. La primera que hizo fue José Luis. Aquí está. Un medium en condición moral inferior solo atrae espíritus de su misma condición. Esa es la pregunta. Pero si ese medium va mejorando moralmente, ¿puede atraer entonces espíritus más esclarecidos y serios y de mejor condición? Seguro que sí. Entonces, si el medio tiene una moral inferior, él va a atraer espíritus inferiores. Eventualmente, en una situación de necesidad para auxiliar a otros, y si no hay otro medio mejor, los espíritus superiores pueden utilizarlo para auxiliar a quien merezca recibir el auxilio. Pero esto es eventual y no es por cuenta del medium, es por la necesidad del otro, porque normalmente está secundado por espíritus inferiores. Ahora, a medida em que melhora, vai cambiando isto. Vai atraindo a outros tipos de espíritos e se hace um cambio efetivo no sentido del bem, del controle de si mesmo, de vibrar em uma faja melhor, de comportar-se de maneira melhor, de respeitar a los demás, entonces vai ter assessoria de los buenos espíritos. Não é que los malos vão a desistir assim porque sí. Vão seguir intentando perturbar-le, pero já não encontram repercussão mais. Muy bueno, Carlos. Ahora Mercedes va a leernos una de YouTube. Adelante, Mercedes, por favor.
Bueno, aquí en YouTube, Josefa Zambrano pregunta que con respecto a la intermitencia, si un medium rebelde con su mediunidad la puede suspender como por capricho, es decir, solo porque no la quiere. No, el medio no la puede suspender. Él puede tener la ilusión que la suspendió, pero está normalmente obsesado sin percibir. Entonces, no es de la capacidad de una persona, ahora no quiero más la mediunidad y se acabó. Esto no existe. Pero puede haber la intermitencia natural. Y ni adelanta buscar un centro espírita para que se interrumpa la mediunidad de la persona, porque esto tampoco existe. A la facultad, si ella está presente, ella está em germen e, dependendo dos compromissos, das necessidades, se vai desenvolver em algum momento. Se a pessoa estuda, compreende, entende, pode canalizar este potencial. E a dificuldade está que a canalização tanto pode ser para o bem como para o mal. E algumas pessoas se acomodam com a mediunidade, creyendo que não la tiene, que não la está perturbando mais, que la interrompió, pero está bebendo. Está com malas companhias encarnadas, está com comportamento desequilibrado e crê que está muito bem com isso. Não? Porque ha elegido ser desta forma. Pensa que lo eligió. Está muitas vezes teleguiado por los obsessores, sendo utilizado por eles. Então, normalmente, os que não creem na mediunidade, não aceitam o espiritismo, são vítimas destes espíritos obsessores. Não são todas as pessoas, por amor de Deus. Pero eu digo a aqueles que são médiums ou que têm uma faculdade mais assim acentuada e que terminam sendo vítimas pensando que estão controlando todo. Então, não é possível interromper a mediunidade por vontade própria. Se pode se canalizar a mediunidade. Então, em sentido positivo, estudamos, compreendemos como funciona e, então, nos dedicamos ao bem del semejante. Por exemplo, é um médium, ele tem uma faculdade de perceber aos espíritos e tal, e decide ir a visitar enfermos em hospital. Agora, com a pandemia, não se deixa mais, não? Pero, com o tempo, isto vai volver à normalidade. Ou decide fazer o bem a um familiar necessitado. Ele antes le ignorava este familiar, pero agora quer ser útil e empieza a auxiliar este familiar. Está canalizando a faculdade mediúnica. Antes não dava atenção a los hijos, não queria saber de las tareas de los hijos, del cole del hijo, não sabia nada disso. Este era um problema de la mujer ou la mujer decía que era o problema del marido. Pero agora não, ele quer auxiliar. Vai buscar, não, fazer com que os filhos aprendam, com que ele pode, não, se tem alguma habilidade em alguma das matérias, auxiliar a los filhos. Muito bem, está canalizando a faculdade mediúnica. Há várias formas de canalizar. Em el ambiente del trabalho, antes peleava com toda a gente. Agora não quer mais pelear. Quando vê uma peleia, vai, habla com a gente, reconcilia as pessoas e busca um caminho distinto. Já vai sendo, não, uma labor de canalização de seus potenciais para o bem. Pero o que tem isto que ver com a mediunidade? Todo. Porque está trabalhando seu aspecto moral, sua transformação moral, e isto vai dar uma qualidade mais profunda a sua capacidade mediúnica, a sua capacidade de ser útil al semejante. Gracias, Carlos. Dunia Durán ha levantado la mano. Adelante, Dunia, por favor. Buenas noches. En lugar de una excelente conferencia, Carlos. Yo quería preguntar que ¿hay alguna manera de saber si una persona que no es medium porque toma medicamentos y demás y no es posible que haya podido desarrollar, bueno, educar sí, pero no desarrollar su mediunidad, pueda conocer o saber si está sujeta a un espíritu obsesor o incluso si en casa, en el hogar, tengo o tenemos algún espíritu por aquí deambulando? ¿Se puede saber? ¿O hay alguna forma de percibirlo? Gracias. Bueno, é possível sim identificar
em um processo de autoconhecimento, ¿no? Porque normalmente buscamos identificar o que está fora, pero para saber o que está fora, há necessidade de conhecer-se por adentro, ¿no? Então, se eu conosco como penso, como siento, quando venga, ¿no? Lo primeiro que ocorre com a aproximação de um espírito é a sensação que este espírito está transmitindo. Então, estou em minha casa, estou tranquilo, sinto de repente uma rabia. E eu me pergunto, pero por que estou sentindo a rabia? E eu percebo que não sou eu que estou tendo esta rabia, é um outro que me la está transmitindo. Há um princípio que pode ser difícil de identificar, porque a vezes a rabia vem junto com um recuerdo de uma pessoa, pero ele me sugeriu recordar esta pessoa desagradável. E eu então sinto rabia sem perceber que estou sendo potenciado neste sentimento por esta presença. Pero com o tempo, com o exercício do autoconhecimento, eu vou identificando que certos pensamentos não podem ser meus, porque em situações normais eu não tenho este tipo de pensamentos. Este sentimento não pode ser meu. Pero se a pessoa está acostumada a ter repentes de rabia, não, de angústia, então vai ser difícil saber quando é de outro ou é de ela. E normalmente, a pessoa que tem estes repentes, se está sola, em seguida estará acompanhada. E como já tem a tendência, vai ter a influência para provocar estes repentes de rabia, de angústia. Assim que nós sempre estamos acompanhados, Dunia, sempre. Então, saber se há algum espírito em tu casa, ou em la minha, ou em la casa de todos vocês que estão aqui, não necessitamos nada de especial para saber, porque há. Agora, qual é o tipo de espírito que permanece aí, depende, então, de nós. Hacemos evangelho em el hogar, oramos dentro de nosso hogar, mantenemos um clima de compreensão, de paz entre os familiares. ¿No? Si no es posible esto por ahora, pero estamos luchando para que se establezca. Estamos haciendo nuestra parte para que podamos tener un equilibrio. Entonces, todo esto cuenta mucho. Y los benhechores amigos, espíritus familiares, nuestro ángel de la guarda, nuestro mentor espiritual, observa mucho nuestra intención. Porque ya está ahí. Dios no juzga por las acciones solamente, pero principalmente por las intenciones. Se nossa intenção real é de transformação e estamos fazendo esforço para isto, já estamos secundados por amparo da espiritualidade. Não é que os malos vão desistir, pero já temos a contrapartida do apoio espiritual de los buenos. ¿Está bem? Assim que Gracias, Carlos. espero que haya atendido, Dunia. Se não, puedes perguntar outra vez. Gracias. Sí. Gracias, Dunia. Hay una pregunta de Adi que dice así: cuando un espíritu encarnado o no te contagia el nerviosismo y hasta la angustia, ¿cómo salir de ello y volver a la normalidad? Muy bien. Tenemos que ver si tenemos ya en nosotros las condiciones personales para reaccionar. Si no tenemos, vamos necesitar de algo externo que nos auxilie. En mi caso, quando eu vejo que a coisa está quedando um pouco difícil para mim, eu vou para o Evangelho. Não é como um objeto de cerimonial ou algo assim que é litúrgico e vai resolver meu problema. Nada disso. Não existe magia. Magia é para tontos. É para hacer estes shows de auditório aí, não, são trucos. Magia não existe. Lo que existe é o esforço real de transformação. Isto sim. Então, agarramos o Evangelho e lo leemos. Minha hija utiliza incluso a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo. E é impressionante como vem a resposta, muitas vezes adequadíssima para a situação que estamos vivendo. Leer, meditar sobre o que vino, orar e cambiar o tônus vibratório nosso e do ambiente, porque aí ele que está perturbando não encontra campo e termina por irse se não se transforma. Com o tempo se transformará. Todos se transformarão com o tempo.
Así que no debemos de querer, exigir, pedir a los buenos espíritus que alejen a los malos. Los malos están porque sienten afinidad con nosotros. Entonces, si queremos que se vayan, necesitamos cambiar. Quando cambiamos, então eles decidirão se cambiam também para quedar-se ou se marcham. Aí é de sua opção. Pero se eu quero que se vayan, provavelmente, mira, o fruto proibido tem melhor gosto. Se Sí, é que claro. queremos que se vayan, então eles fazem o seguinte: agora que não vou, agora que me quedo, eu quero ver. É mais ou menos assim, porque les desafiamos. Ujú. Entonces, lo mejor es no querer que se vayan. Lo mejor es cambiar el entorno y esperar que ellos cambien también. Incluso orar por ellos. No necesito trabar ninguna conversación con ellos. Yo oro. En mi oración yo digo, Dios mío, perdóname si yo he herido a algún hermano. Auxíliame para que yo pueda reparar el daño que le hice. Estou de dentro do coração, né? Isso é uma vibração que sai e ele toca. O indivíduo pode ser duro como fuera, pero quando é sincero de adentro nuestro, le toca o íntimo, o âmago del ser. E a vezes, eles saem de aí a correr, porque como não querem transformar-se, isto les duele. Sabe? Então, se vão. Depois vão recapacitar, vão reconsiderar, vão pensar em nós outros de outra forma e algum dia voltem. ¿No? E temos que estar mais preparados para auxiliar-les. ¿Está bem? Fantástico. Ahora es de YouTube una pregunta que va a leer Mercedes, de Gracie Ro. Adelante, por favor. Mira, Carlos dice que su hijo hoy tiene 23 años, pero que a los 2 años empezó a ver familiares desencarnados y que incluso comentaba de su vida anterior, que tuvo varias experiencias que dejaba asombrado a la familia, pero luego a los 2 años se le fue yendo. Comenta que incluso comentaba situaciones que estaban sucediendo en otros sitios e incluso en otro país con familiares suyos, y que llamaban para comprobar y efectivamente le decían que era cierto. Es un chico joven que no tiene vicio y que sí cree en la espiritualidad, ¿no? Entonces dice que no ha tenido más experiencias, pero su pregunta es si será que su hijo tendrá que desarrollar la mediunidad. ¿Cómo podría saberlo? Bien. Todos los niños, aunque no nos digan, más o menos hasta los 7 años tienen contacto con los espíritus. A veces tenemos aquella situación de amigos imaginarios que juegan con ellos. A veces es un trastorno mismo psíquico, pero la mayor parte de las veces es de hecho un amigo, que no es imaginario cosa ninguna, es un espíritu que juega con ellos. Entonces, nosotros espiritistas necesitamos saber distinguir isso, não? Os papás que não são espiritistas, quando vê uma coisa desta, vão diretamente a um tratamento psiquiátrico, não? Ou psicológico, e que a vezes surte efeito, pero a vezes não. Bueno, o que ocorre? Conforme vão avançando em idade, todos nós vamos perdendo esta possibilidade de contato com a realidade espiritual, porque vamos sumergindo mais fortemente no campo material. O corpo se vai desenvolvendo e vamos, então, cada vez mais participando desta encarnação atual, como é necessário que seja. Quando o indivíduo tem compromisso com a mediunidade, seguirá percebendo. Se tem um compromisso, não, que não é direto, vamos dizer, é um compromisso que está programado para mais adelante, a faculdade quedará aí, dormida. Quando chega este momento, não importa a idade que tenha, em la adolescência, a los 20 anos, alguns a los 50 anos, despierta a faculdade. Então, se ele tem um compromisso com a mediunidade, vai volver a manifestar-se de uma forma ou de outra. A vezes com características similares a la que tuvo ou completamente distintas. Agora, se ele tem interesse em el assunto, lo mejor es conocer la obra de Allan Kardec.
leer el libro de los espíritus, leer el libro de los médiuns, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno. El cielo y el infierno es magnífico, pero hay que leer en el orden, porque el cielo y el infierno va a explicar qué es la realidad espiritual también, y cómo llegan los espíritus en el mundo espiritual, y por qué llegan en aquella situación. Y después la Génesis, donde habla de los fluidos, una profundización de la primera parte del libro de los espíritus. Entonces, si él tiene interés, es muy bueno conocer esta obra. Y hay muchas otras después de esto. Gracias, Carlos. Hay una pregunta de Edith, de aquí de la sala. Hago evangelio en el hogar y aún así identifico sensaciones repentinas que no son mías, tristeza, enojo o ansiedad. ¿Cuál es la mejor manera para canalizarlas además de la oración? Y dice que también estudia a diario libros espíritas. Bien. Ahí también es una cuestión, ¿no?, de trabajar con nosotros mismos. A veces traemos situaciones que están pendientes del pasado. Nuestra propia psique necesita de un trabajo para ir cambiando, ¿no?, con el tiempo. Tenemos nuestras propias dificultades, ansiedades. A veces sentimos repercusiones de nuestro pasado en la encarnación presente. Así que no hay pase de mágica, como hemos dicho, de magia. Lo que existe es el esfuerzo nuestro de cada día. Así que hay siempre, como se dice en inglés, es un trigger, es un disparador del proceso. Si trabajamos nuestro autoconocimiento, vamos percibir que la cosa empieza sutil, por una cosa a veces que para nosotros era imperceptible. Empezamos a cambiar de humor por algo que alguien dijo, ou porque estamos solos, ou porque algo ocorreu que não deveria ser como esperávamos, ou por algo que hemos visto na tele, ou por lo que hemos leído. Alguma coisa, em algum momento, empieza a provocar aquele cambio. Ou por la aproximação espiritual. Quando certos espíritos se aproximam, traem sua identidade, e eles não podem enganar-nos se estamos atentos. Então, sentimos uma certa ansiedade repentina, uma certa angústia, uma certa rabia, um cambio de humor. Empieza por alguma cosita que antes não poníamos atenção a ella. Se percebimos isto, antes de deixar que a coisa cresça, então vamos ao Evangelho. Ah, pero estou trabalhando, não posso parar a hora para ler o Evangelho. Bueno, de hecho, a veces tenemos compromissos profissionais incluso, pero entonces aguardemos a primeira oportunidade e não creemos desculpas para nosotros mismos, porque a veces nos encanta estar en la situación. Decimos a todos que queremos salir e incluso afirmamos para nosotros que queremos salir, pero nos gusta. Entonces damos desculpas para não ler o Evangelho, porque não resolve. A oração eu hago sempre, pero en esta hora nos olvidamos de la oração. E assim vamos, não? Assim que há que ter um compromisso com uno mesmo. Nadie nos pode provocar algo que nós não tenhamos necessidade. Nunca, nem jamais. Se nos ocorre, é porque temos necessidade. E se nos ocorre, é porque já temos condições de resolver. La voluntad, que hemos tratado aquí en la charla hoy, es fundamental. Así que para personas que estén viviendo situaciones similares a esta que fue descrita, recomendamos leer, y no me digan que es difícil, por favor. Leon Denis, El problema del ser, del destino y del dolor. Leer sin prisa, meditar cada tramo, e aí vamos encontrar as potências del alma, casi al final del libro, pero para entender aquello hay que leer todo lo más que está ahí. Los potenciales del alma, y vamos ver que la voluntad es de los más potentes potenciales del alma, si podemos ser redundantes. Si queremos, podemos. Y es una cuestión de ejercicio, de dedicação, de paciência com nós mesmos, porque eu não posso exigir de mim uma coisa que não me he preparado para ser.
Eu me he preparado para cair, me he preparado para hundir-me, me he preparado para comprometer-me, me he preparado para sentir-me mal, me he preparado para ter problemas de hora estou muito feliz, outra hora estou de um bajón, bipolaridade, não? Me he preparado para todas estas coisas, pero agora eu tenho que preparar-me para uma outra coisa, que é o autocontrole, o domínio de mim mesmo. Isto me custa tempo. Não vai ser de repente. É com insistência, com trabalho denodado e, naturalmente, lógico, frequentar grupo de estudo, centro espírita equilibrado nos auxilia muito. Não? Se necessitamos pedir a oração à distância, eventualmente ou de quando em quando, para nos fortalecer, não há nada de malo nisto. Quedan dos preguntitas, Carlos, una de YouTube, que la va a leer Mercedes, y después yo la de la Sara. Adelante, Mercedes, por favor. Dice Luz Estela que cómo desarrollar la mediunidad cuando no se tiene un centro espírita cerca. Bien, esto es bastante complejo, bastante difícil. No es que sea imposible, pero es bastante difícil. Recomendamos que la persona establezca un ritmo, un compromiso diario con el estudio de Allan Kardec. Empezar por el libro de los espíritus, pero todos los días, a una hora cierta, leer. Pero não na leitura simplesmente, não é um princípio, se não há leído, há que ler a obra toda de Kardec, ler de punta a punta, não? Pero depois volver para estudar. Termina de ler toda a obra de Kardec, incluso a Revista Espírita de 1858 a 1869. Ha terminado isto, não importa quanto tempo levou. Vuelve ao livro de los espíritos, agora empieza a estudá-lo. Com apuntes, com... para poner as dúvidas que quedam, não? Para hacer um estudo de hecho. E então, se tem compromisso com a faculdade, está fazendo um processo de educação e o desenvolvimento vendrá de maneira natural e espontânea. Bien, gracias, Carlos. La última de Chema. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que vibra en la densidad y él y su hogar está condicionado por espíritus obsesores? Bien. Si nosotros no participamos del hogar, lo que podemos hacer es orar. Orar por la persona, orar por sus familiares, orar por el hogar y estar preparado, ¿no? Para pedir a los bienhechores amigos nuestros que, si posible, les puedan auxiliar. Entonces, ellos tienen ángel de la guarda, la familia tiene protetores espirituales, tiene espíritus familiares, todas las familias tienen, que ya hicieron cierta evolución espiritual, que tienen interés en el bien de la familia. Si nosotros empezamos a orar por esta familia, por esta persona, ¿no? Ellos van a identificar que estamos haciendo esto y vendrán para entonces aprovechar nuestras buenas vibraciones de la forma que fuera posible para auxiliar a esta familia o a esta persona. Si hacemos parte de la familia, convivimos en el mismo hogar, entonces podemos actuar por adentro, haciendo nuestro esfuerzo, sin pensar que va a ser solucionado por las cosas que vamos a hacer externamente, pero la lectura del Evangelio, el estudio si podemos hacer dentro del hogar, aunque no participen los demás, las oraciones y principalmente nuestro cambio. Cuando nos provoquem, no responder agresivamente. Siempre traer una respuesta conciliadora de comprensión. En la duda, no pelear, aguardar. Si hay tareas para hacer y los demás no cumplen, mi parte que está combinada la cumplo. Y si me queda tiempo, hago algo más que esto. Siempre dando una contribución positiva en todos los aspectos. Va a ser difícil para nosotros, nos acusarán. Ahora quieres ser santurrán, ¿qué está pasando contigo? No es que quiero ser santo, es que quiero vivir en equilibrio, vivir en paz. Y les invito para que podamos tener paz aquí adentro. Y seguir tranquilo, ¿no? Y ir insistiendo que con el tiempo da resultado. Puede tener seguridad de que da resultado con el tiempo. Es lo mismo que actuar con los obsesores desencarnados. Con el tiempo dará resultado. Muy bien, Carlos, muchas gracias.
La verdad que ha estado intensa, y maravillosa. La gente responde. ¿Te parece bien que dejemos YouTube puesto para la oración de cierre, para que también estas personas puedan escucharte? Sí, puede ser. Ujú. Muy bien, estupendo. Pues nada, vamos a agradecerte, como no, como siempre, ¿no? El que hayas estado aquí con nosotros y pedirte eso, que haga la oración de cierre, por favor. Muy bien. Divino Maestro Jesús, agradecemos, Senhor, por estes momentos juntos de estudo, aprendizagem de tu mensagem de amor e luz, por intermédio do Espiritismo, que nos traz tuas enseñanças em sua pureza primitiva, iluminando todos os aspectos de nossas vidas, e hoje particularmente em relação à mediunidade. Agradecemos, Senhor, o amparo de los benditos amigos que em tu nome concurrem para inspirar-nos, auxiliar-nos, orientar-nos. E temos a esperança de ser dóceis a suas influências positivas e resistentes a las influências de los hermanos desequilibrados que a vezes nos intentam perjudicar. E queremos, Senhor, fazer este esforço de transformação. Esperamos que todos os que estão participando da oração tenham também a mesma intenção. Este esforço de transformação moral, de melhoria espiritual, todos podemos. E como dijo a lição inicial, que em mi Senhor me fortalezco e en Él todo puedo, como ha dicho Pablo. Em ti, Senhor, todo podemos. Porque eres nuestro modelo e guia, eres nuestro ejemplo. Eres nuestro futuro, Senhor, porque sabemos que com o esforço de cada um de nós, algum dia alcançaremos a condição de ser espíritos felizes. Pero que isto é um trabalho que nos demandará esforço e tempo. Pero não nos faltará o amparo, a assistência. E, logicamente, como ha dicho Gandhi, que quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela, a evolução não é algo que hacemos solos, porque se crescemos, nos seguirão, nos acompanharão outros hermanos que fazem parte de nossa família espiritual e que nos apoiarão e que esperarão de nós em las circunstâncias da vida também o apoio. Que podamos ser solidários para não estar solitários. Que podamos ser úteis em todas as circunstâncias para sentir-nos melhor com nós mesmos. E que podamos saber callar e saber falar em los momentos adequados. Que tus bendições de paz e de luz puedan alcançar nossos hogares, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho e, enfim, toda a humanidade, Senhor, que passa por este trauma tão difícil que é a pandemia. Quando, em el momento da transição do planeta para o mundo de regeneração, nós relutamos, insistimos com os antigos parâmetros del hombre viejo, quando estamos invitados a deixar nascer o homem novo, o espírito renovado para a nova era, o espírito mais cooperador ao revés de competidor, o espírito mais humanitário, mais fraterno em las relações com os hermanos em humanidade. Que tus bendições, Senhor, permaneçam com todos nós. Graças te damos a ti e graças damos a Deus, nosso Padre.